Hermanos, si como yo no dejas de equivocarte, Dios ha puesto este vídeo delante de ti para que cambies tu perspectiva y sientas la paz que estoy sintiendo yo ahora. Lo que me pasa a mí es que constantemente me equivoco, ya no con una cosa concreta, sino que cojo un camino diferente al que tengo que seguir y voy desviándome poco a poco. Es como que de repente hay algo que pasa por delante de mí que me distrae, no que deje de tener fe, no que deje de intentar seguir a Jesús, no que deje de hacer las cosas que tengo que hacer, solo que lo hago de la forma incorrecta. Y eso normalmente me hace sentir muy mal porque al final yo no quiero equivocarme y muchas veces el mundo nos enseña esta manera de actuar y de vivir en la que tenemos que ser perfectos y no podemos permitirnos el error. Pero hoy me he dado cuenta de que no soy el único al que le pasa eso y que hay otra persona que se llama Pedro, que es el discípulo de Jesús, de quien él dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es que resulta que a Pedro le pasa exactamente lo que me pasa a mí, y seguramente también lo que te pasa a ti. Pedro es que era inconsciente e impulsivo. Esta impulsividad puede ser buena o puede ser mala, todo depende de cómo la enfoquemos. Eso sí, la impulsividad llevó a Pedro, como me lleva a mí y seguramente también a ti, a hacer cosas mal y a equivocarse. En Mateo 16, del 21 al 23, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos cómo él tenía que morir por los pecados de la gente. Y ahí fue cuando Pedro, tomándolo aparte, comenzó a decirle: oye, de ninguna forma esto te pase. Pero Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es que aquí Pedro hizo exactamente lo mismo que hacemos nosotros todo el tiempo, y es juzgar una situación, decidir si algo es bueno o es malo según nuestra perspectiva, según lo que a nosotros nos viene bien. Obviamente a Pedro no le iba a hacer sentir bien que mataran a su amigo, que le hicieran sufrir y que pasara todo lo que tuvo que pasar. Entonces, él desde su carne dijo: no te va a pasar, eso no puede ser, yo no lo voy a permitir. Y de esa misma forma muchas veces hay circunstancias en mi vida que parecen malas, hay circunstancias en mi vida que no me gustan, y en vez de pensar qué es lo que Dios quiere hacer con esto, yo lo que hago es quejarme y es pensar en que esa situación no me viene bien. En Juan 18, cuando Jesús está siendo arrestado, sucede que Pedro tenía una espada, la desenvainó y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces Jesús le vuelve a reprender y le dice: Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí Pedro estaba defendiendo a Jesús desde la carne. Aquí Pedro estaba con sus propias fuerzas haciendo lo que a él le parecía que estaba bien. El siervo del sumo sacerdote tenía la oportunidad de estar delante de Jesús unos minutos y Pedro, con su violencia, le cortó la oreja y no permitió que esa persona conociera a Jesús. Y de esa misma forma nosotros también muchas veces, con nuestros juicios, con nuestra rabia, con nuestro querer tener la razón, hacemos que muchas personas que pueden ver a Jesús dentro de nosotros no vean a Jesús porque están viendo cómo nosotros les estamos atacando. Este error que cometió Pedro también lo cometemos nosotros, que es solucionar las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas y con nuestra capacidad, en vez de esperar a que Dios las solucione por nosotros, en vez de esperar a que Dios se manifieste y a que Dios lo cambie todo. En Mateo 14, cuando Jesús está yendo hacia los discípulos caminando por encima del agua, Pedro le dice: permíteme caminar hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Y es en ese momento que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra vista en la tormenta? ¿Cuántas veces nos fijamos en las circunstancias que no nos son favorables, en vez de caminar con fe, en vez de caminar según las promesas que Dios nos ha hecho, en vez de decir: Jesús, tú me has dicho que esto va a suceder en mi vida, así que no voy a ver las circunstancias que tengo ahora, sino que voy a caminar hacia ti? Y de esa misma forma nosotros nos empezamos a hundir y vamos abandonando nuestra fe, no porque dejemos de creer en Jesús, sino porque dejamos de creer que sus palabras son verdaderas y dejamos de confiar en que esas palabras las ha dicho sobre nuestra vida. La fe no es solo creer el Evangelio e ir al cielo. La fe también es que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Y de la misma forma que Pedro, ponemos nuestros ojos en las circunstancias y en lo que no me está saliendo bien, en vez de poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Aguantad conmigo porque parece que esto es muy duro y muy malo, pero vamos a llegar a un punto de redención. Hasta ahora solo hemos leído cosas de cuando Pedro no había recibido todavía el Espíritu Santo. En Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pablo, que era un perseguidor del cristianismo, después de unos años va a Pedro, que representa que es el apóstol y el discípulo más importante, y le reprende. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es que Jesús nos ha liberado de todas las costumbres y todas las tradiciones, pero Pedro, para agradar a esos judíos, volvió a comportarse de esa manera. Es decir, para agradar a los demás, Pedro cambió su comportamiento. Tenía ese deseo de la validación externa y de agradar a los demás, como nos pasa a nosotros, que dependiendo de la situación nos comportamos de una forma diferente para recibir la validación de los demás. Y diréis, ¿cómo puede ser que esto me haga sentir bien? ¿Cómo puede ser que entender todo esto te haya hecho sentir paz? Es muy sencillo. Jesús ya sabía que Pedro iba a hacer todas estas cosas cuando le escogió. Jesús ya sabía que Pedro era cabezón y era impulsivo, y aún así le escogió. Jesús ya sabía que a ti te iba a costar, que tú ibas a luchar, que tú ibas a caer, que tú ibas a equivocarte, y aún así te escogió y aún así te vino a buscar, aún así quiere que le sigas. Porque lo bueno de Pedro no es que cumpliera siempre, sino que volvía y se arrepentía. Lo bueno de Pedro es que aceptaba sus errores. Si tenemos todo esto escrito en la palabra de Dios, es porque Pedro no se escondía, porque Pedro no se tapaba, sino que reconocía sus errores, reconocía las cosas que hacía mal, reconocía que era un hombre roto. Y Dios no quiere hombres perfectos, Dios quiere hombres rotos para construirlos a su manera. Una vez son rotos, poder construir desde esa rotura algo nuevo. Si os fijáis, Judas se equivocó una vez y se quitó de en medio. En cambio, Pedro se equivocó 50 veces, pero constantemente seguía volviendo, porque Pedro entendía el arrepentimiento. Pedro entendía que él tenía que ir cambiando su corazón y que ir siendo renovado poco a poco. Y eso es lo bueno, que Jesús sabe que nos vamos a equivocar, que Jesús sabe que no vamos a ser perfectos, y lo importante no es hacerlo todo siempre bien, sino que lo importante es estar cerca de Jesús. Cuando Jesús estaba haciendo la última oración de su vida en el jardín de Getsemaní, dejó a sus discípulos esperando en un lugar, pero se llevó consigo a tres, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y es que en el momento más duro de la vida de Jesús, él no estuvo con los 12 discípulos. Él cogió a tres, y uno de ellos era Pedro, los más íntimos, los más cercanos, los que más habían buscado y los que más habían ido detrás de su corazón, y Pedro era uno de ellos. Y por eso Pedro muchas veces se considera el apóstol más importante, no porque fuera mejor, no porque fuera más sabio, no porque fuera más inteligente, sino porque era más humilde, porque cada vez que se equivocaba se levantaba de nuevo y volvía a Jesús. De la misma forma que él negó a Jesús 3 veces, en Juan 21 Jesús le afirma 3 veces y le dice: Simón, ¿tú me amas más que estos? Y le dice: sí, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir: Simón, ¿tú me amas? Y le dice: sí, tú sabes que te amo. Y le dice Jesús: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez: Simón, ¿me amas? Y Pedro se sintió triste y le dijo: tú lo sabes todo, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya eras viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Pedro, cuando era joven, su manera de actuar, su instinto era hacer las cosas con sus propias fuerzas, y Jesús le dice: tú no te preocupes porque te voy a transformar hasta el punto en el que va a ser el Espíritu Santo el que te lleve. Y eso es lo que te está diciendo a ti el Espíritu de Dios ahora mismo, que sueltes, que te dejes llevar, que permitas que te transforme, que permitas que te rompa para que pueda construirte de nuevo, y que cuando te caigas te levantes, que cuando te sientas mal recuerdes que la sangre de Cristo te cubre por todo, y que cuando te equivoques la vez número 50, vuelvas a Jesús y vuelvas a Jesús y sigas volviendo hasta que dentro de un tiempo los pecados que hacías y las cosas que te hacían caer ya no van a ser un problema, y vas a encontrar problemas nuevos y vas a encontrar maneras diferentes de volver a equivocarte y de volver a cagarla. Y todo eso lo que va a hacer es acercarte más a Jesús. Todo eso lo que va a hacer es que te parezcas más al Hijo de Dios y menos a quien tú eras antes. Y para eso hemos venido a esta vida, no para hacer nuestra voluntad, sino para darle gloria a Dios con todo lo que hagamos. Así que, hermanos, tomad el ejemplo de Pedro. No tenemos que ser perfectos, solo tenemos que ser humildes y tenemos que volver y tenemos que volver a Jesús constantemente. Hermanos, os quiero.